literario. Precisamente el modernismo. Vamos a hablar hoy del modernismo y lo vamos a hacer en función del autor más pues notable de esa época, ¿no? El líder del modernismo en el Perú, nada menos que José Santos Chocano, ¿ya? Ese es el tema de hoy, la vida y obra de Chocano. Bien, entonces comenzamos. Ya, antes de hablar del modernismo en el Perú, tenemos que eh, aclarar que este movimiento ya había comenzado pues en América Latina, ¿no? Y tuvo como fundador a un poeta nicaragüense, ¿no? Que ahí lo vemos en la imagen, ¿no? ¿Quién fue el fundador del modernismo en América? Fue un nicaragüense, ¿eh? A ver, ¿quién lo sabe? El fundador del modernismo en América. ¿No lo reconocen? ¿Alguien lo reconoce? Ya le ponemos un nombre. Rubén Darío, pues, Rubén Darío de Nicaragua. Él fue el padre del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Él inició este movimiento con la publicación de su libro Azul, ¿no? Un libro de cuentos y poemas, ¿no? Donde ya pues se nota, ¿no? Esta estética modernista que básicamente pues le rinde culto a la belleza, ¿sí? Es un movimiento orientado ya hacia lo bello, hacia lo musical, ¿no? Justamente esta imagen que vemos aquí, la imagen del cisne, se convierte en el símbolo, pues, ¿no? De este movimiento literario, ¿no? ¿Qué simbolizan los cisnes? ¿Sí? Si tú ves su aspecto, pues un cisne es un ave que tiene mucha belleza, ¿no? Es un ave elegante, ¿no? Tiene un cuerpo esbelto, un cuello largo, en forma de S. Simboliza la belleza, ¿ya? La belleza o la perfección estética. Y ese va a ser justamente el ideal de este movimiento, la búsqueda de la belleza, ¿no? Y a este poeta, por haber creado este símbolo, le llamaron el poeta de los cisnes, ¿sí? Bien, entonces comenzó con Rubén Darío, se propagó por toda América, incluso por España, ¿no? Y lógicamente va a tener un eco aquí en el Perú. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del modernismo peruano hoy. ¿Ya? Pero definamos, ¿qué es el modernismo? El modernismo en general fue un movimiento literario propio de América, ¿ya? Originario de América Latina. Nace con Rubén Darío, ¿ya? Surge en una época en donde ya la literatura de América pues está eh, reducida pues a la copia, ¿no? A la copia respecto a la literatura española, ¿no? ¿Sí? Durante mucho tiempo, durante siglos, ¿no? Desde la etapa colonial, los autores de América vivían amamantados por la literatura española, ¿ya? Y había llegado la hora pues de independizarnos de la literatura española. Y ahí eso justamente se da con el modernismo. El modernismo rompe con la influencia española, dice, basta de seguir el modelo español, miremos otras influencias. Entonces los modernistas son los que van a comenzar a leer a otros autores de diferentes países, principalmente leían a los franceses. Y de ahí viene pues esta fuerte influencia de dos escuelas francesas, el parnasianismo y el simbolismo, ¿ya? El modernismo es la síntesis de estas dos escuelas francesas, el parnasianismo y el simbolismo. También tiene algo de romanticismo, algo de decadentismo, pero las más fuertes influencias fueron el parnasianismo y el simbolismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al modernismo? ¿Cómo es el modernismo? Ojo con esto. Características del modernismo. Ya, a ver, número uno, el modernismo, a pesar que nace en América, no solamente lee la literatura de América. Estos autores son cosmopolitas, ¿ya? Cosmopolitas. Significa que estos autores están siempre buscando y leyendo literatura europea reciente.
¿ya? En realidad, literatura universal reciente. O sea, ellos van a estar leyendo a los franceses, a los ingleses, a los alemanes, a los norteamericanos, ¿ya? Están siempre buscando la literatura universal reciente, del momento, ¿ya? Del momento, ¿ya? Si ellos hubiesen tenido internet, hubiesen sido los más felices del mundo, porque de ese modo hubieran estado, pues, de manera más rápida, ¿no? En contacto con la literatura mundial, ¿ya? Entonces, eso es ser cosmopolita, captar la literatura reciente de todo el mundo, ¿ya? Sobre todo Europa y Estados Unidos, ¿no? Ya. Luego viene la principal característica, la esencia del modernismo, el esteticismo. Esteticismo o preciosismo, es lo mismo, ¿no? Que viene a ser pues el culto a lo bello, el culto a la belleza, ¿ya? Estos autores van a darle belleza formal al poema y van a tocar temas vinculados a la belleza, ¿sí? En sus obras, poemas y cuentos aparecen cisnes, pavos reales, eh, flores muy hermosas, aparecen princesas, aparecen piedras preciosas, palacios, así pues un mundo estético, ¿no? Un mundo estético, ¿ya? Ellos no te van a hablar de la realidad, de los problemas sociales, que la pobreza, que el alcoholismo, que la prostitución, no, no. Ellos ya no van a hablar de eso. Esos temas para ellos eran muy comunes y corrientes, ¿no? Ya se había hablado bastante de eso. Entonces ellos quieren encerrarse en la esfera de lo bello, ¿ya? Cantarle a lo bello. Otra característica es la musicalidad del lenguaje. ¿Ya? Ellos van a utilizar un lenguaje rítmico. Ellos van a distribuir armoniosamente los acentos para que ese poema suene bien, para que ese poema sea eufónico, ¿ya? Por ejemplo, si leemos los primeros versos del poema Sonatina de Rubén Darío, él dice: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. No. Esos versos tienen cadencia, suenan bien. Si uno los analiza, ahí vamos a encontrar que se repiten como 15 veces la letra S, ¿no? Y eso de repetir sonidos, eso de marcar el acento, ¿no? Le da musicalidad a un poema, ¿ya? La idea es que suene bien, la idea es que sea armonioso en los sonidos, ¿correcto? Más allá del contenido, ¿eh? A ellos lo que les interesa es que su poesía suene bien, ¿no? Es como cuando escuchas, pues, canciones, ¿no? Lo que, lo que más nos llama la atención son los sonidos, ¿no? Los ritmos. Tú puedes escuchar canciones en inglés, francés, chino, coreano, no entiendes ni jota, pero te gusta. ¿Y por qué te gusta si no entiendes nada, no? Justamente por los sonidos, por el ritmo, ¿de acuerdo? Entonces ellos buscan eso, la musicalidad del lenguaje. Cuarta característica, el exotismo. Exotismo es el gusto por las culturas lejanas, gusto por las culturas antiguas, ¿ya? Es el gusto por lo extranjero, por último, ¿ya? Claro, por ejemplo, si tú te pides en un restaurante un plato hindú o un plato árabe, es porque tienes gustos exóticos, ¿no? O sea, el gusto por las culturas lejanas y sobre todo las culturas antiguas, ¿no? Lejanas y antiguas. Entonces, los modernistas, por ejemplo, en sus poemas y en sus cuentos, van a mencionar elementos de la cultura oriental. Te mencionan princesas japonesas, góndolas chinas, eh, príncipes hindúes, o también de la cultura griega. Se mencionan centauros, ninfas, sátiros, ¿no? Eso es ser exótico, ¿ya? Hablar de culturas lejanas y antiguas sobre todo, ¿ya? Y por último, en el modernismo también se plantea esta nota del americanismo. El americanismo. ¿Qué consiste pues
en plantear la idea de que América es un espacio supranacional. ¿Qué significa eso? Que América es una sola patria. ¿Ya? América es una patria continental. O sea, aquí ellos borran las fronteras. Ya no se dice soy peruano, argentino, chileno, cubano, mexicano, sino soy hispanoamericano. ¿Ya? Estos poetas se sienten hermanados. Claro, porque todos pues tenemos en común la misma lengua. Todos en Hispanoamérica hablamos pues el castellano, ¿no? Incluso tenemos un pasado común, ¿no? Porque todos fuimos colonizados por España, ¿no? Entonces estos poetas hispanoamericanos se sienten enlazados y consideran que América es una sola patria, ¿no? Ya, ese es el americanismo. Bien, entonces el modernismo, como te das cuenta, es un arte que tiene un lenguaje estético, una temática también culta, ¿no? Por todo esto, el modernismo en general, pues es un arte elitista, ¿no? No es un arte popular, no es un arte para las grandes mayorías, ¿no? En general fue un arte bastante elitista, ¿no? Ya. En el Perú el modernismo va a tener un antecedente, ¿ya? Antes que aparezca el modernismo oficialmente, ¿ya? No olvidemos que hubo un precursor, ¿sí? En la etapa anterior, ¿sí? En la etapa anterior, recuerda que vivió Manuel González Prada, y Prada fue un precursor del modernismo, ¿de acuerdo? Prada, pues, se adelantó al modernismo en su poesía, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que él trajo estrofas francesas? ¿Sí? Eso del triolet, el rondel, ¿no? Eran estrofas de origen francés, que es lo mismo que harán los modernistas ya en el siglo XX, ¿no? Pero Prada en el siglo XIX se adelantó al modernismo. Entonces él es un precursor, ¿correcto? Precursor del modernismo. Luego ya viene el modernismo inicial, o sea, se inicia oficialmente el modernismo con la obra de José Santos Chocano, ¿ya? En poesía. Y en el campo de la narrativa destaca Clemente Palma, ¿ya? Chocano y Palma pertenecen al modernismo inicial, ¿ya? Ojo, estoy hablando de Clemente Palma, no Ricardo Palma. Clemente es el hijo de Ricardo Palma, ¿ya? ¿De qué época era Palma, chicos? A ver, ¿de qué época era Ricardo Palma? ¿De qué movimiento o época literaria era Ricardo Palma? Así es, bien, Ángela, el romanticismo, claro, el romanticismo, ¿no? Ya se acordaron todos, ¿no? Claro, a Palma lo ubicamos en el romanticismo. Ya. Entonces, el hijo, Clemente Palma, va a pertenecer ahora al modernismo. Ya, eso es el modernismo inicial. Luego viene la plenitud. El apogeo del modernismo se da con un grupo de modernistas que se hacían llamar los arielistas. ¿Ya? ¿Ya? Surge esta onda arielista, que es un grupo de escritores modernistas, todos de la alta sociedad limeña, todos así muy intelectuales, muy conservadores, liderados por José de la Ribagüero. José de la Ribagüero, que fue fundador de la Universidad Católica, ¿ya? Y dueño, pues, de grandes extensiones de tierras aquí en la capital. Por ejemplo, él era dueño de lo que hoy es el distrito del Agustino. ¿Sabías eso o no? ¿Por qué crees que la avenida principal del Agustino se llama Ribagüero? Porque el Agustino era propiedad de este señor, que era un hombre pues muy adinerado, ¿no? Y fundó la Universidad Católica, ya nomás saca tu cuenta, pues así eran estos autores de la alta sociedad, todos de familias muy poderosas, ¿no? ¿Ya? Ahí está también Víctor Andrés Belaúnde, Ventura García Calderón, ¿no? ¿Ya? José Gálvez Barrenechea, o sea, todos poetas de la alta sociedad, ¿ya? Ellos van a representar ya el momento del apogeo del modernismo en el Perú, ¿no? Incluso podemos citar que hay un posmodernismo, ¿no?
un posmodernismo, donde vamos a ubicar a Abraham Valdelomar, ¿ya? Que todavía tiene algo de modernista, pero ya está buscando un cambio, ¿no? ¿Ya? Busca ya renovar, ¿no? Ya. Entonces, el modernismo tuvo este proceso, el premodernismo con González Prada, el modernismo inicial con Chocano y Palma, el apogeo del modernismo con los arialistas, y viene un postmodernismo, que es un modernismo ya que está en retirada, ¿no? Con Abraham Valdelomar, ¿no? Ya. Nombramos aquí a los tres principales autores del modernismo peruano, ¿ya? El líder fue Chocano, José Santos Chocano, con su libro Alma América. Ya, este libro inicia el modernismo peruano allá por el año 1906. ¿Ya? Después, en el campo de la narrativa, porque ojo, el modernismo se da en poesía y en narrativa destaca Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, autor del libro Cuentos Malévolos. ¿Ya? Otro narrador modernista es Ventura García Calderón, que fue miembro de los arialistas, ¿no? Él escribe el libro La venganza del cóndor, ¿ya? Que también es una colección de cuentos, ¿ya? Colección de cuentos. Muy bien, vamos ahora a hablar del líder del modernismo en el Perú, ¿ya? Ahí está el famoso José Santos Chocano, ¿ya? Chocano del Perú. Ya, a ver, atención, atención, hablemos de Chocano. Bueno, digamos que él fue el poeta más controvertido de toda nuestra historia republicana, ¿ya? Polémico, afamado, ¿no? Envuelto también en escándalos. Su vida estuvo llena de luces y también de caídas, ¿no? Chocano era conocido pues por su personalidad egocéntrica. Tenía un ego inmenso, un ego del tamaño del Estadio Nacional, un ego monumental, ¿no? Chocano era ese poeta pues que eh, asimismo se consideraba el mejor poeta del Perú. Y él decía, soy poeta, soy sagrado, soy divino. ¿Te das cuenta, no? Es egocéntrico, ¿no? Chocano, si bien es cierto, pues fue talentoso poeta, tenía esa actitud, pues bastante egocéntrica y soberbia. Llegó a decir también que en América solo existían dos buenos poetas, Walt Whitman de Estados Unidos y Chocano del Perú, ¿ya? Que Whitman tenía el norte y Chocano tenía el sur, ¿no? Se dividió el continente solo entre dos poetas. Se olvidó de Rubén Darío, que era pues el fundador del modernismo, ¿no? ¿No? Entonces, Chocano fue justamente eh, un personaje de esta personalidad pues, bastante soberbia, polémica, ¿no? Y que va a generar una serie de episodios en su vida. Veamos un poco de su vida. Nació en Lima en el año 1875, en una familia más o menos acomodada, ¿no? Ingresó a San Marcos en el año 1891 a la Facultad de Letras y desde joven se dedicó al periodismo y a las letras, ¿no? Incluso fundó varias revistas, ¿no? Chocano, ya desde muy jovencito, comienza a tener una actitud bastante polémica, crítica. Él, desde el periodismo, criticaba al gobierno de Cáceres y por eso que fue incluso encarcelado en el Real Felipe, ¿no? Luego que termina el gobierno de Cáceres, él apoya al gobierno de Nicolás de Piérola, ¿ya?
Y desde entonces va a ser pues siempre amigo y aliado de gobernantes peruanos, ¿no? Fue amigo de Manuel Candamo, amigo personal de Augusto B. Leguía, de todos esos presidentes pues de la República Aristocrática, ¿no? Ya. Chocano siempre buscaba el poder y la fama, ¿no? Él, durante estos gobiernos aristocráticos, ocupa cargos diplomáticos, ¿ya? Él, que le permiten viajar. Él viajó a México, viajó a Guatemala, a Estados Unidos, se fue a España también, ¿no? Con el cargo de diplomático del gobierno peruano. ¿Ya? Allá en España conoció nada menos que a Rubén Darío, el gran poeta de América, el fundador del modernismo. Trabó amistad con Rubén Darío y Darío elogió la poesía de Chocano, ¿ya? Al punto que va a, a ofrecerle hacer el prólogo de su libro, ¿ya? Rubén Darío le hizo el prólogo al libro Alma América de Chocano, ¿ya? Alma América se publica con el prólogo de Rubén Darío, ¿ok? Y una serie de, de elogios de escritores españoles también. ¿Listo? Ya. Listo. Chicos, un ratito, me dan un minuto. Voy a solucionar un problemita. Un minuto y continuamos. Listo, listo. Ya chicos, ahora sí, disculpen la interrupción, vamos a continuar. Ya, entonces estábamos hablando de la vida de Chocano, viajó a España, conoció a Rubén Darío, ¿ok? Y Darío le hace el prólogo de su obra cumbre, Alma América. Él se hace famoso en España. El libro Alma América fue un éxito, ¿ya? Muy consumido, muy leído en España y en América Latina. Chocano incluso ofrecía recitales en teatros, ¿no? ¿Ya? Pero sale de España en medio del escándalo. Se dice que estafó a un banco español y sale de España, ¿no? Y hasta pierde el cargo de diplomático, ¿ya? Luego, en América, eh, él comienza a apoyar dictaduras organizadas, ¿sí? Él apoyaba esos gobiernos dictatoriales de derecha, ¿no? Apoyó al gobierno de Estrada Cabrera en Guatemala, apoyó el gobierno de Vicente Gómez en Venezuela, la dictadura de Leguía, que gobernó 11 años aquí en el Perú, él también apoyó el gobierno de Leguía. Siempre estuvo al lado de dictadores, de
de gobiernos así bastante represores, ¿no? Por eso que se ganó también muchos enemigos, muchos intelectuales criticaban su posición política, ¿no? Pero en medio de todo, Chocano era famoso, viajaba, se casó 4 veces, ¿no? Recibía, pues, homenajes, ¿no? Cuando él vuelve al Perú en el año 1922, le hicieron una condecoración pública. El gobierno de Leguía organizó un evento para condecorar a José Santos Chocano, ¿ya? Eso jamás se había hecho en el Perú, ¿ya? Le hicieron un homenaje en un teatro limeño, donde Chocano fue recibido como un rey. Su entrada al teatro fue como cuando Cristo entró a Jerusalén. Le hicieron un homenaje así tipo rey a Chocano, ¿no? Una ceremonia donde hay muchos escritores, intelectuales que van a leer, van a elogiar, van a hacer discursos en homenaje a Chocano. En ese evento, el gobierno peruano le entrega a Chocano una corona de oro puro, una corona de oro, así en forma de corona de laurel como usaban los griegos, pero hecha de oro puro. Nunca había pasado eso, ni volvería a pasar. Ni siquiera a César Vallejo, que es nuestro poeta más universal, le han hecho eso. Ni a Vargas Llosa, que ha ganado el premio Nobel. ¿Ah? Chocano fue homenajeado y coronado poeta nacional durante el gobierno de Leguía. ¿Ya? Le pusieron la corona de oro en la ceremonia, ¿no? Y obviamente esto infla más, pues, la vanidad de Chocano, ¿no? Que finalmente se dirige a la multitud y dice una frase soberbia. Dijo, bienaventurados los pueblos de América Latina que coronan a sus grandes poetas, porque de ellos será el reino de la eternidad, ¿no? Ah, su Chocano se alucinaba un Mesías, ¿no? Que los que aman a los poetas tendrán vida eterna, ¿no? Ya, pues entonces Chocano era el poeta oficial del gobierno. En esa época incluso Leguía mandó a hacer monedas con la cara de Chocano. Estando él vivo, ¿ah? Estando él vivo, circulan monedas con su rostro, ¿ya? El gobierno le encargó hacer también un himno nacional. Chocano compuso un himno que se cantaba en la época de Leguía, ¿no? ¿Ya? Él estaba en todas las ceremonias oficiales del gobierno. Era famoso, poeta, político, hasta que su caída comienza con una polémica. Él sostuvo una polémica con un joven periodista llamado Edwin Elmore, ¿ya? Edwin Elmore, que lo criticaba por su posición política, ¿ya? Decía que este era un bufón de dictadores, ¿no? Eh, y luego incluso criticó su poesía. Eso fue la gota que derramó el vaso. Edwin Elmore publica un artículo donde dice que la poesía de Chocano es una copia vulgar de la poesía de un argentino llamado Leopoldo Lugones. Cuando Chocano leyó eso, de que su poesía era una copia, ahí sí ya estalló, pues, ¿no? La guerra, ¿no? Chocano comienza, pues, una polémica periodística con Edwin Elmore, ¿no? Chocano incluso luego le llama por teléfono y lo cita para un encuentro, ¿no? Para que se atreva a decirle en su presencia todo lo que ha escrito, ¿no? Y así coincidieron un día en el hall del diario El Comercio, ¿ya? Se encontraron, comenzaron a insultarse, se agarraron a puñetazos, ¿no? Y Chocano terminó disparándole al periodista. Le metió un balazo y mató al periodista así frente a mucha gente. ¿Ah? ¿Y saben lo que dijo? He vengado al Perú, he matado al hijo del traidor de Arica. ¿Sí? Sucede pues que este periodista era hijo de un ingeniero militar que según versiones pues había dado información a los chilenos en plena guerra sobre unas minas que se habían colocado para detener el avance chileno en Arica, ¿ya? Que a este militar lo habían capturado los chilenos
seguramente lo interrogaron y dio información, ¿no? Pero el hecho es que los chilenos pasaron tranquilos, ninguna bomba explotó y arrasaron más bien con Arica, ¿no? Entonces se hablaba de una traición, ¿no? Entonces él decía, he matado al hijo del traidor de Arica, ¿no? Chocano fue procesado por este asesinato y a pesar que todo estaba en su contra, él mantenía su perfil alto. De que así era el poeta en esos tiempos, soberbio, orgulloso, ¿no? ¿No? Y el día del juicio, cuando el juez le preguntó, José Santos Chocano, ¿cómo se declara? Él dijo, yo no soy culpable, tampoco soy inocente. Yo solo soy poeta, soy sagrado, soy divino. Y lo condenaron a 3 años de prisión, ¿sí? 3 años de prisión. Pero solamente estuvo un año, ¿sí? Porque el gobierno de Leguía, que era su amigo, lo indultó, ¿no? Se reabrió el caso, que él mató en defensa propia, en fin, lo liberaron luego de un año nada más, ¿no? Pero Chocano pues sale con esta mancha de poeta asesino, más su personalidad egocéntrica, hacía pues que tenga muchos rivales, que muchos lo odiasen, ¿no? A partir de aquí ya nadie quiere saber de Chocano, ya nadie lee su poesía, ya nadie habla de él, y era lo peor que le puede pasar pues a un famoso, que nadie hable de él, ¿no? Así que Chocano sufre algo así como una muerte social. Él estaba muerto para la sociedad, ¿no? ¿Ya? Y entonces se va del Perú, se va a Chile, ¿ya? Viaja a Chile y ahí se dedica a unos negocios con unos chilenos que hacían excavaciones, que buscaban tesoros antiguos, ¿no? Se dice que Chocano se pelea con sus socios chilenos y se va llevándose unos mapas y una cierta cantidad de dinero, ¿ya? Hasta que uno de esos socios lo encontró. Lo encontró desplazándose en un tranvía en Santiago de Chile y le reclamó, devuélveme mi dinero. Chocano dijo, no te devuelvo nada. El chileno sacó un cuchillo y le metió 4 puñaladas en el pecho a Chocano. Así murió José Santos Chocano, brutalmente acuchillado en Santiago de Chile por Martín Bruce. Así se llamaba el chileno que lo mató, Martín Bruce Badilla, que fue catalogado de loco, de orate, fue llevado a un hospital para enfermos mentales. En realidad era su socio que le estaba reclamando, ¿no? La estafa, pues, porque este Chocano había estafado a los chilenos, ¿no? ¿Ya? Bien, esa es la vida polémica de Chocano, ¿no? Sus restos fueron luego traídos al Perú, le hicieron su funeral, así también apoteósico, y lo enterraron tal y como él había escrito en un poema anterior, ¿no? Él había escrito un verso que decía, llegará el día en que yo muera, y cuando muera, moriré parado sobre 1 metro cuadrado, ¿no? Moriré parado sobre 1 metro cuadrado. Y así fue enterrado Chocano en el cementerio Presbítero Maestro, ¿no? Que está acá nomás cerca del Agustino, ¿no? Eh, lo enterraron de pie. Chocano es el único muerto en todo el cementerio que está enterrado parado, ¿ya? Su tumba es vertical. Tú vas allá y ves que es un cuadradito porque es vertical, ¿ya? Hasta de muerto se diferenciaba, hasta de muerto pues era soberbio, ¿no? ¿Ya? Esa es la vida polémica de Chocano, ¿no? Pero al margen de eso, era un poeta talentoso, ¿sí? Era un poeta que era reconocido por su estilo poético muy, muy, muy elegante, ¿no? Ya. Veamos su producción. Ya, ahí está su obra cumbre. Su obra cumbre es Alma América. Alma América, ¿no? Esta es la obra eh, que inicia también el modernismo en el Perú, ¿ya? El libro Alma América, que aparece en el año 1906, ¿ya?
Alma América es un conjunto de poemas, ¿ya? Entonces lo ubicamos dentro del lírico, género lírico, ¿ya? Es lírico, pero nota ahí, tiene acento épico. Significa que, a pesar que es poesía, dentro de esta obra hay descripciones históricas, geográficas, ¿no? Él te habla de incas, de conquistadores, de virreyes, de libertadores, y eso le da un aire épico, pues, ¿no? Pero es poesía, ¿ya? Donde se expresan sentimientos y emociones. Es lírico, principalmente es lírico. Y tiene un tono, una fuerza épica, ¿ya? Por los motivos históricos y geográficos, ¿ya? Aquí Chocano escribe con un tono neorromántico, o sea, él escribe con esa nota muy individualista, ¿ya? Muy, quiere mostrar su propia personalidad como hacen los románticos. Pero lo que pesa más en este libro es la influencia del parnasianismo, ¿ya? Lo subrayo, parnasianismo. Esta es una escuela francesa que busca la belleza física del poema, ¿ya? Le interesa la arquitectura del poema. Ellos escriben poemas con rima perfecta, con versos bien medidos, con ritmo, ¿no? Eh, con estrofas así muy bien elaboradas. Esta poesía parnasiana llama la atención por la estructura física, nos va a llamar la atención por la perfección, ¿no? De la medida, de los sonidos, ¿no? Entonces Chocano busca eso, ¿no? Busca la belleza formal, ¿no? Emplea en este libro un lenguaje suntuoso, elegante y muy descriptivo. Chocano es muy descriptivo, ¿ya? O sea, usa muchos adjetivos, porque describir es decir cómo es la cosa, ¿sí o no? Entonces él va a describir, ¿ya? Eh, por ejemplo, dice, la magnolia florece suave, ligera, ¿no? Porque es blanca y es bella y es pura, ¿no? O sea, usa muchos adjetivos, ¿no? Eso es ser descriptivo, ¿ya? Con imágenes plásticas. Imágenes plásticas son como metáforas, pero que tienen el afán pues, de ser muy estéticas, muy bellas, ¿no? O sea, tú lees eso y se te forma en tu mente la imagen de lo que has leído, ¿no? Esa es una imagen plástica, ¿no? Y hay un tema central, el tema clave del libro Alma América, es el mestizaje cultural, ¿ya? Le canta a esa fusión cultural hispano-incaica, ¿no? O hispano-indígena. Claro, porque los españoles, pues, sí o no, van a fusionar su cultura con la cultura de los incas, de los mayas, de los aztecas, ¿no? Hay un mestizaje indo-hispánico, ¿no? Dentro de Alma América vas a encontrar célebres poemas como Blasón, ya es el poema más conocido de Chocano, Los caballos de los conquistadores, La magnolia, Las punas, todos estos son poemas dentro del libro Alma América, ¿ya? Vamos a leer juntos, chicos, algunos poemas de Chocano, ¿ya? Ya, por acá también menciono otros libros de Chocano. Él tiene un montón de libros de poesía, Iras Santas, En la aldea, La epopeya del morro, El canto del siglo, Cantos del Pacífico, Fiat Lux, Selva Virgen, Poemas del amor doliente, Oro de Indias, pero su obra cumbre es Alma América, ¿ya? Alma América. Que como el título dice, pues es un canto a América, es un canto de homenaje a nuestro continente. Le canta a, a sus paisajes, a sus personajes históricos, ¿no? A su, a su raza mestiza, ¿no? Es un canto de homenaje a América. Bien, vamos a revisar, como te había dicho, algunos poemas de Alma América. El poema más emblemático
de Alma América es Blasón, el poema Blasón. ¿Ya? Vamos a escuchar el poema Blasón, ¿ya? Aquí voy a compartirte este audio del poema Blasón. A ver, escucha con atención y nota de qué habla el poema. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ah, muy bien. Ese es el poema Blasón de Chocano. Dice, de no haber sido poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Ah, habla de un mestizaje, pero un mestizaje aristocrático, ¿no? Un blanco aventurero, o sea, un conquistador, ¿no? Español. O un indio emperador, no un indio pobre, no un indio explotado, un indio emperador, un inca, ¿no? Siempre está presente el ego de Chocano. Pero mira cómo comienza este poema. Ya, primero, este poema está escrito en una estrofa típica de los modernistas llamada soneto. Soneto. ¿Ya? Un soneto es una estrofa que tiene dos cuartetos y dos tercetos. ¿Ya? Dos cuartetos más dos tercetos. Cada verso, cada línea tiene 14 sílabas. ¿Ya? 14 se refiere a las sílabas. Todos, ¿ah? Todos los versos tienen 14 sílabas y tienen rima perfecta. Claro, observa, salvaje rima con ramaje, ideal rima con tropical. Por acá abajo, moro rima con oro, fragor rima con emperador, latido rima con sido, rima perfecta. Eso viene de la influencia parnasiana. Los versos de la misma medida, la rima perfecta, los ritmos bien marcados, ¿no? Eso es influencia parnasiana, ¿ya? Ahora, ¿de qué habla? Comienza diciendo, soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Este es el poema donde él se autodenominó el cantor de América. De ahí queda su apelativo, el cantor de América. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? Que alude a sus raíces, pues, ¿no? En la segunda estrofa dice, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mira lo que dice, me siento inca y me siento hispano. Nuevamente está hablando de esa fusión de razas, esa fusión de culturas incaica y española, ¿sí? Luego dice, mi fantasía viene de un abolengo moro. Ah,
Los moros, tú sabes que los moros invadieron España durante casi 8 siglos, ¿ah? ¿Ya? Y luego los españoles invadieron América, trayendo, ¿no?, esa fantasía de los árabes, ¿no?, de los moros. Dice, mi fantasía viene de abolengo moro, o sea, también tengo algo de moro, dice Chocano, ¿no? Los Andes son de plata y el león de oro. Los Andes representa América, el león de oro a España, ¿no? Las dos castas yo fusiono con épico fragor. La sangre es española, e incaico es el latido. Claro, yo tengo ascendencia española, pero mi corazón es incaico, dice, ¿no? Y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. O sea, aquí hay un tema recurrente. Él está hablando del mestizaje, su orgullo del mestizaje hispano-incaico, ¿ya? El orgullo del mestizaje hispano-incaico, ¿no? Y el otro poema también notable, incluso más estético que Blasón, es el poema La Magnolia, ¿ya? Que también, observa, es un soneto. También es un soneto, tiene 2 cuartetos y 2 tercetos, todos los versos de 14 sílabas y con rima perfecta. Ese es un soneto, ¿ya? Esa es la estrofa favorita de los modernistas. También lo usaba Rubén Darío, ¿no? ¿Ya? Ya, este es un poema que tiene más belleza formal, más exotismo, más imágenes plásticas. A ver, leamos el poema. En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredado estuviera, o cual capo de espuma sobre el lago sereno. Es una ánfora digna de artífice leno, un marmorio prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondeza manera de una dama que luce descotado su seno. No se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto. Hay entre ella y la luna cierta historia de encanto, en la que una paloma pierde acaso la vida, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida, ¿no? Es un poema bonito, elegante, ¿no? Aparte de los sonidos, de las rimas, nota pues ese lenguaje tan descriptivo, ¿no? Dice, en el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera. La magnolia, chicos, es una de las flores más bellas que existe en América Latina. Es una flor blanca que tiene pétalos así como dorados, tiene puntitos bien elegantes, ¿no? En los pétalos. El autor le canta la belleza de la magnolia, ¿no? Mire cómo la compara, ¿no? Dice, crece, florece cual vellón que en las zarpas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno, ¿no? Luego dice, es una ánfora digna de artífice heleno, un marmorio prodigio de la clásica era, ¿no? O sea, la magnolia es un marmorio prodigio de la clásica era. La compara con esas esculturas de mármol que hacían los clásicos griegos, ¿no? También la compara con una dama que luce descotado su seno, ¿ya? La compara por acá con una paloma que se queda dormida, ¿no? Entonces son imágenes, ¿no? Muy poéticas, muy estéticas, ¿no? Y aquí al mencionar al artífice heleno, la clásica era, eso tiene que ver con la cultura griega o helénica, ¿no? Eso es exotismo, ¿ya? Destaca aquí el exotismo, la alusión a culturas lejanas, ¿no? Bien, entonces, La Magnolia y Blasón son poemas que se insertan en el libro Alma América, ¿ya? Alma América. Chicos, hacer este tipo de poesía no es fácil, ¿ah? No solamente por el lenguaje, me refiero a la estructura. Armar un soneto con un total de 14 líneas, cada verso con 14 sílabas, que tenga rima perfecta durante todo el poema, eso no es fácil, ¿no? Requiere tiempo, dedicación, ¿no? Y Chocano pues tenía ese talento y ese tiempo también para poder armar este tipo de poemas, ¿no?
Muy bien, ya. Para terminar, quería acotar, bueno, así fugazmente, otro autor de esta época fue Clemente Palma. Clemente Palma, que trabaja el cuento, él es autor de cuentos, ¿no? Sí, eh, y que saltó a la fama por una crítica bastante injusta que le hizo a nuestro poeta César Vallejo. Cuando Vallejo era jovencito, antes de venir incluso a Lima, cuando estaba en la provincia, él le mandó un poema a Clemente Palma porque él tenía una revista llamada Variedades, la revista Variedades. Ya le mandó y le pidió que publique su poema, ¿no? En esa revista. Un poema que se llamaba El poeta a su amada, ¿ya? Donde hecho acá nos habla de un amor que ha concluido, ¿no? Donde él le dice a su amada, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Es una metáfora. Tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Los maderos curvados aluden a los labios, a un beso, ¿no? A una historia de amor finalmente. Pero tú te has crucificado, ahí habla pues de sufrimiento, ¿no? De dolor, ¿no? Entonces habla de un amor que está pues terminando, ¿no? Ya, pero Clemente Palma leyó todo el poema y leyó el autor César Vallejo. ¿Quién es César Vallejo? ¿De Santiago de Chuco? ¿De una provincia? ¿Existen poetas en provincias? Dijo, ¿no? Y le mandó una carta a Vallejo y le dijo, señor César Vallejo, ¿acaso usted cree que escribir una estupidez encima de otra es hacer poesía? Lo que me ha enviado es un mamarracho, es un adefesio, le dijo. Será mejor que se olvide de este noble oficio y dedíquese mejor a tocar la flauta o la ocarina, le dijo, ¿no? Ah, eso último fue discriminante, ¿no? Toca la flauta como el indio que toca su quenita, así. Fue una crítica, pues, feroz, injusta, discriminatoria, pero la historia le dio la razón a César Vallejo. Con el tiempo, César Vallejo se convierte en nuestro más famoso poeta, el más universal de los poetas peruanos, y Clemente Palma queda pues como el peor crítico de César Vallejo, ¿no? Por eso este meme, ¿no? Cuando Clemente Palma dice que los poemas de Vallejo son mamarrachos. Lo enterraron a Clemente por haber criticado a Vallejo, ¿no? Ya, ahora Clemente Palma luego se va a dedicar a hacer cuentos, ¿ya? Él reúne sus cuentos en un libro titulado Cuentos Malévolos, que es un libro donde hay cuentos de misterio, de terror, ¿no? Debido a que Clemente Palma leía a Edgar Allan Poe, ¿sí? El famoso Edgar Allan Poe. ¿Han oído de Allan Poe? Me imagino, ¿no, chicos? ¿Conocen cuentos de Allan Poe? A ver, mencióname cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no? Que fue el maestro del terror, ¿no? Bien, Ángela, El gato negro, un clásico de Allan Poe, ¿no? Claro, típico cuento de Allan Poe. Ya. A ver, ¿los demás no han leído a Poe? ¿O han oído de sus cuentos? Otros cuentos, a ver, otros cuentos de Poe. ¿Has escuchado de El corazón delator? ¿No? O El cuervo, ¿no? Ya, son obras de Allan Poe, ¿no? Y hay un montón, Conversando con la momia. Poe es ese escritor que te habla de historias sobrenaturales, muertos que se levantan, manos que aparecen de la nada, fantasmas en casonas antiguas, gatos negros diabólicos, crímenes horrendos, ¿no? Entonces Poe era el maestro del terror, chicos. Y Clemente Palma leía a Allan Poe. Por eso que a él le decían el Po peruano, ¿no? Entonces, ese estilo de Po
se nota en Cuentos Malévolos, donde hay una serie de cuentos como Los ojos de Lina, La última rubia, El último fauno, Las vampiras, en Sueños mitológicos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, te recomiendo que leas el cuento Los ojos de Lina, ¿ya? Los ojos de Lina. Es un cuentazo, ¿ah? Habla de una muchacha que tenía unos ojos endiabladamente hermosos. Eran hermosos, pero tenían así algo de maligno, ¿no? Sí, unos ojos que cambiaban de colores, sí, eran verdes, después se ponían azules, se ponían negros, se ponían rojos, se ponían amarillos, cambiaban de color. Y el hombre que la amaba sufría por los ojos de ella. Cada vez que él la miraba, cada vez que ella lo miraba a él así fijamente, dice que él sentía que le pasaba un cuchillo por la garganta, sentía que miraba un abismo sin fondo, sentía que lo sumergían en agua helada, o sea, sentía morir, ¿no? ¿Y saben lo que hizo esa chica? Tanto lo quería ese muchacho que como sus ojos le hacían sufrir, ella le regaló sus ojos. Sí, le regaló sus ojos en una cajita así de color rojo, le regaló sus ojos. Y ella en una noche así oscura, tétrica, ¿no? Lo llama y le entrega una cajita de sus ojos y ella está con sus órbitas vacías y dos bolas de vidrio en el fondo, ¿no? Se sacó los ojos por amor a su prometido, ¿no? ¿Ya? ¿Ustedes creen que una chica se saque los ojos por amor a su novio? Eso es insólito, ¿sí o no? Este cuento no es cotidiano, es un cuento que, que nos muestra algo pues macabro, algo insólito. Es más, esta historia no se ambienta en el Perú, esto se ambienta en Noruega. Noruega, muy lejos del Perú. Es exótico porque tiene gusto por lo lejano, por la cultura lejana. Su lenguaje es muy elegante, como los modernistas, siempre la prosa elegante, ¿no? Entonces esto también es modernismo, pero en cuento, ¿ya? En cuento. Muy bien, visto esto ahora sí, vamos a revisar la práctica. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario hasta aquí? Ah, sí, pues no, es macabro, ¿no? Que la chica se saque los ojos, ¿no? Es un cuento de terror, pues un cuento de terror, ¿no? Muy bien, vamos ahora sí a la práctica, ¿ya? Todos atentos con su libro. Vamos a marcar las claves correctas, ¿ya? Y ahí está, comenzamos. Marque la alternativa que expresa una característica ajena al modernismo de Chocano. Ya, ojo, dice ajena, ajena, o sea que no le pertenece al modernismo de Chocano. Veamos. Musicalidad y perfección rítmica. Eso es típico del modernismo, ¿ah? Siempre ellos buscan que suene bien, ¿no? Que tenga ritmo. Tono neorromántico, ¿ya? Chocano es modernista, pero tiene tono neorromántico, ¿ya? ¿Por qué? Porque es individualista, siempre le rinde culto a su yo. ¿Se han dado cuenta que Chocano mayormente es protagonista de sus poemas? Soy el cantor de América. ¿Quién? Yo. Me siento inca, me siento hispano, yo. En otro poema dice, eh, he vivido poco, me he cansado mucho. Dice, ¿no? He vivido. ¿Quién? Yo. Ese individualismo viene del romanticismo. Entonces él es un neorromántico, ¿ya? Precisión del parnasianismo. ¿Qué dicen? Eso no es característica de Chocano. Claro que sí, no olvides que el modernismo tiene mucha influencia del parnasianismo. Y eso se nota en la arquitectura del poema. Los versos tienen una medida precisa, exacta, tienen la cantidad de versos preciso también, los sonidos son idénticos. Al final eso es precisión parnasiana, ¿ya? Esto está bien, esto está bien, esto está bien. Ya, a ver, me quedan dos, chicos. ¿Cuál de estas se descarta? ¿Cuál de esas no es característica de Chocano?
Ya, a ver, Marjorie nos dice la E, ¿qué dicen los demás? Ahorita te respondo, Kaylee, que querías hacer una pregunta, ¿no? Ya, primero marquemos la clave, ¿ya? Versolibrismo. ¿Qué es versolibrismo? Versolibrismo es cuando un poema no tiene rima ni métrica fija, o sea, los versos son de diferente tamaño, no hay rima, no importan los sonidos, y es al contrario, ¿no? Chocano busca la medida perfecta, la rima perfecta, no hay verso libre, ¿ah? Esa es la clave, ¿de acuerdo? Versolibrismo y caligramas, esos poemas que equivalen a dibujos, eso viene después, eso viene con la vanguardia, ¿ya? Con la vanguardia. Entonces aquí la clave era la E, ¿ya? Perfecto. Bien, allá, veo ahí en el chat, me querían preguntar. Eh, sí, Kaylee, dime, ¿me ibas a hacer una pregunta? Kaylee, hola, hola, ¿me ibas a hacer una pregunta? Ah, ya, en esta. ¿Me parece o es de la tarea? Ya, pero justo esa no viene, esa no viene. Ya, pero vamos a resolverlo, ¿ya? No corresponde a la poesía chocano, tono parnasiano, vimos que sí. Grandilocuente es que es muy elegante, ¿no? Es correcto. Belleza es el objetivo, la belleza y la musicalidad. ¿Le canta América? Claro, su obra se llama Alma América, es un canto a América. Alusión al exotismo oriental. No, mira, Chocano es un poeta que se diferenció de Rubén Darío porque él no le canta al exotismo oriental. ¿Ya? Chocano le canta a América y a veces a lo griego, pero no le canta al mundo oriental. O sea, eso de princesas japonesas, de góndolas chinas, eso no hay en Chocano, ¿ya? Entonces ahí lo que se va es la E. La respuesta ahí es la E, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ya, pero esa no viene en la tarea por si acaso. Sigamos. Ya tenemos la 1, vamos a la 2. Los siguientes versos. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Pertenece al poema, ya lo conocemos. ¿Cómo se llama ese poema donde él se declara cantor de América? A ver, tu clave, tu clave. Mándenme su clave, chicos. Creo que estoy solamente con Marjorie en la sala. Mari nomás manda su clave. Allá, ahí veo. Josué dice la B. ¿Qué más? ¿Otros, otros? Ya, Fabricio también dice la B. ¿Todos de acuerdo con la B? Claro que es la B. Eso es un fragmento del poema Blasón y además dice su métrica está compuesta en versos. Todos los versos son de 14 sílabas, ¿de acuerdo? A eso se llama verso alejandrino. ¿Ya? No olvides eso también, ¿ah? Alejandrino significa que tiene 14 sílabas. Cada verso, cada línea tiene 14 sílabas, ¿sí? Esa es la clave. Muy bien, sigamos. 3. Acerca de Chocano, ¿es correcto afirmar que? ¿Cuál es lo correcto? Solo uno es correcto. Ya, ponle número, por favor, a la pregunta para que no se confunda con la anterior. Estamos en la 3, ¿ah?
Clave, clave. Así es, mi estimada Marjorie, la clave es la C, ¿no? El principal poeta modernista peruano. Él fue el iniciador y el principal poeta modernista peruano. ¿Listo? Clave C. Ya, sigamos. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el modernismo? ¿No? ¿Cuál es verdadera? Listo, amigos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Será la A? ¿Chocano fue el fundador original del modernismo? Ah, ojo que Chocano inicia el modernismo en el Perú, pero no es el fundador del modernismo en general, ¿ah? Tú ya sabes que el que fundó el modernismo fue Rubén Darío, ¿no? Fue Darío, ¿ya? Ya, pero ¿cuál es lo correcto sobre Chocano? A ver, los leo, los leo. A ver, Mario le dice la C, Balvin dice la C, Fernández la C. ¿Será? ¿Será? A ver, vamos a leer, ¿ya? Ya descartamos la A. La B también se descarta porque Chocano no destaca en novela. Chocano es poeta, ¿sí o no? Se se va. La C. El modernismo plantea mayor hondura de contenido en la poesía. Hondura de contenido. O sea, lo que predomina es el contenido. Chicos, en la poesía modernista, lo que interesa es la forma del poema. El contenido digamos, mínimo, ¿ah? El contenido es algo complementario, ¿no? Secundario. Lo que pesa más es la belleza formal. Es lo que le interesa a la Morelia, que suene bien, que los versos tengan una buena medida, porque no vamos a decir que la poesía, pues, de Chocano es así profunda, que tenga trascendencia, ¿no? Hablar de una flor, hablar de sí mismo, ¿no? O de un paisaje, no es tan trascendental, ¿no? Entonces, no prima el contenido, prima la forma, ¿ya? Ya, me quedan dos. Entre estas dos, ¿cuál es? ¿Cuál será? La C quedó descartada porque no prima el contenido, prima la forma, predomina la forma, ¿ya? La forma es el lenguaje, el estilo, ¿no? El aspecto físico, ¿no? A ver, la D. El modernismo es la primera escuela de literatura originaria de América. ¿Sí o no? Sí o sí. Claro, el modernismo es un movimiento que nace en América. Es el primer movimiento originario de América. La E se descarta por lo cotidiano. Los modernistas no te hablan de la vida cotidiana. Ellos se alejan de lo cotidiano, cantan a lo bello, a los paisajes, ¿no? A las flores hermosas, a los cisnes, ¿no? ¿Ya? Entonces la clave era la D de dedo. Ya chicos, estamos ensayando esto para que luego lo hagan bien en el temático, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, sigamos. 5. José Santos Chocano, líder del modernismo peruano,
en su afán esteticista, expone en su poesía un lenguaje, ya, a ver, ¿cómo es el lenguaje de Chocano, no? Experimental, sugerente, indirecto, descriptivo, transgresor, ya. Una de estas tiene que ver con el modernismo, pues, ¿no? Experimental es eh, innovar, usar un lenguaje innovador, un lenguaje raro, distinto al convencional. Bueno, y los modernistas no usan un lenguaje experimental, eso viene después con el vanguardismo, ¿ya? O sea, inventar palabras nuevas, como lo hacía Vallejo, ¿no? Sugerente es un lenguaje indirecto. Chocano no es indirecto, él te dice directamente la cosa, nombra, describe, no lo oculta, no es indirecto. Entonces, B y C son lo mismo, se descarta. Descriptivo y transgresor. Transgresor que es rebelde, descriptivo que detalla cualidades, adjetivos. Ya, pues justamente el modernismo logra este efecto elegante, estético, usando muchos adjetivos, ¿no? La magnolia es blanca, pura, bella, ¿no? ¿No? Es descriptivo, ¿de acuerdo? Esa es la clave, el lenguaje de Chocano es descriptivo. Listo, ya, vamos avanzando. La 6. El poema es considerado como el arte poética de Chocano debido a que el autor exhibe su propia personalidad, su propio yo. ¿En qué poema destaca su propio yo y es su arte poética, o sea, su poema modelo, su poema emblemático? Se refiere a Blasón, claro, claro. Bien, Marjorie, la clave es la de Blasón, ¿no? Muestra su orgullo de ser heredero de dos grandes culturas, ¿no? Y está dentro del libro Alma América y pertenece al modernismo, ¿no? Cumple bien la D. Listo. 7. El modernismo de Chocano en mayor medida aprovechó los aportes del realismo, naturalismo, vanguardismo, parnasianismo, simbolismo. ¿De cuál de estas viene mayor influencia en el modernismo de Chocano? Bien, correcto, amigos, es la de el parnasianismo, ¿ya? Chocano tiene mucha influencia del parnasianismo, por eso que su poesía tiene belleza física, pues, ¿no? Los versos bien medidos, la rima perfecta, el ritmo, eso es influencia parnasiana. 8. La obra poética que inauguró el modernismo peruano lleva por título, ¿qué obra inició el modernismo peruano? Inició el modernismo en el Perú, no en América, en el Perú. La respuesta ahí es Alma América, ¿sí? En el Perú, porque si la pregunta fuese solamente inauguró el modernismo, o sea, en general, ahí tendría que pensar en Azul, ¿no? Azul de Rubén Darío, ¿ya? 9. El escritor del modernismo peruano que destacó en el género narrativo, cultivando cuentos cargados de misterio, exotismo o terror. Una de sus obras se tituló Cuentos Malévolos. ¿Quién es el autor de Cuentos Malévolos que escribe historias de terror? Cuentos de terror, claro, claro, de Clemente Palma. Bueno, el hijo de Ricardo Palma. Listo, clave D. Y la última pregunta. Y este es un fragmento del poema La Magnolia, ¿no? En el bosque de aromas y de música lleno, la magnolia florece delicada y ligera. Es un ánfora digna de artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era. Ya ves, la idea es completar estos espacios, ¿no? Dice, del poema La Magnolia podemos afirmar que los versos exponen un
hispanoamericanismo, exotismo, sincretismo, erotismo. Luego dice, mientras que a nivel formal muestran aspectos que caracterizan a la poesía modernista. Ya, este poema, chicos, que lo hemos leído, es muy estético, muy elegante, ¿no? Y menciona por ahí un artífice heleno, la clásica era, o sea, la era clásica es la era de los griegos, pues, ¿no? Hacer esta mención de lo griego, eso es exotismo. Cuando se habla de culturas lejanas y antiguas, eso es exotismo. Y cumple también que usa un lenguaje bello y refinado, ¿no? Elegante. Entonces, esa encaja bien, la B de Bemba. ¿Listo? Muy bien. Eso sería, chicos, la solución de la dirigida. ¿Ya? Ahora sí, todos nos dirigimos al temático. ¿Ya? Buscamos el temático, ya saben, en la sección de exámenes online, ¿no? ¿Ya? A ver, todos nos dirigimos en el intranet a la sección exámenes online. Ya, segundo bimestre, chicos, ¿ah? Lo van a encontrar en segundo bimestre, es el temático 2 de este segundo bimestre. Sí, ya está habilitado. Ya, a ver, todos ingresemos al temático. Ya, todos con sus cámaras prendidas, por favor, y damos el temático. ¿Ya?